Muy bien, y vamos a recibir ahora nosotros en nuestro espacio de desayuno a la doctora Noelia Domeneghini. Ante todo, bienvenida, concejal. ¿Cómo está usted? Buen día. Gracias, muchas gracias. Rodolfo se preocupa por la pronunciación. Te decimos mal nosotros Domeneghini y es Domeneghini. No se preocupen porque ya estoy más que acostumbrada. Ya está bien, pero... En el recinto me pasa lo mismo, en la vida me pasó siempre lo mismo, así que ya estoy Pero corresponde que lo digamos bien. Por lo menos intentarlo. Exacto. Está muy bien. Doctora, usted ha presentado un proyecto que tiene que ver con la crítica situación que se está viviendo en materia de medicamentos para jubilados, medicamentos de PAMI, incluso restricciones que se han venido dando en el último tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Presentamos un proyecto desde el bloque teniendo presente esta situación, tomando conocimiento de la reducción que había habido en cuanto a los medicamentos para jubilados y jubiladas, poco modificando lo que fue en su momento el plan, digamos, Vivir Mejor del gobierno anterior, de la gestión anterior de PAMI, y que causa más perjuicio en realidad a los jubilados y jubiladas de nuestra ciudad y obviamente de nuestro país ni hablemos, y teniendo presente lo que fue toda la discusión anterior a lo que fue la ley de movilidad y el veto del presidente. La realidad es que el proyecto concretamente tiene que ver con un rechazo y un repudio, digamos, a esta modificación que entendemos que termina generando una asfixia que tiene que ver con lo sanitario en los jubilados y jubiladas, teniendo presente ya la asfixia económica que vienen padeciendo y que, estas medidas de ajuste que tienen que ver con lo económico y con la situación económica en nuestro país, decididas por el gobierno nacional, afectan, digamos, a un sector tan vulnerable de nuestra población como son los jubilados, con un haber jubilatorio que el mínimo sabemos que no les alcanza absolutamente para nada. Y ahora, digamos, se le suma no solamente lo cotidiano, como puede ser una vivienda o los alimentos del día a día, sino también el tema de la cobertura médica. Sabemos que con estas decisiones, medicamentos que antes estaban cubiertos al 100%, ahora no tienen esa cobertura. Se ha disminuido la cobertura a veces de medicamentos que tenían un 100% como los opioides, que son los medicamentos más que nada que tienen que ver con lo analgésico o que antes se consideraban de venta libre, a un 40% la reducción, y otros medicamentos que tienen que ver con cuestiones reumáticas, salud mental, depresión e incluso a veces hipertensión, digamos, se han quitado de la cobertura del 100% que tenían oportunamente en el marco de este plan integral. También abarcaba un otorgamiento de 6 medicamentos a los jubilados, que se redujo también a 5. A uno le parece que 6 medicamentos, 5 es un montón, pero el otro día conversando con una farmacéutica me decía, hay personas que toman entre 11 y 14 medicamentos. O entre 11 y 14. Sí, sí, sí. Y además de todo esto es la falta de información, porque si yo por ahí recorría farmacias y preguntaba, y tampoco es que hay, digamos, un listado de cuáles son los medicamentos actuales que se cubren o no se cubren, digamos. Cada vez que va la persona con el recetario, el farmacéutico detecta si... se entera en la farmacia. Exactamente, exactamente. Yo no puedo entrar en internet y buscar la lista de los medicamentos. No, en principio no. No hubo una información oficial ni para los afiliados, no hay un deber de información ni para los afiliados, ni tampoco para las farmacias. Entonces, cuando va la persona directamente a comprar el medicamento, en el momento se ve cuánto le cubre, cuánto no le cubre. Y un poco ahí el jubilado o jubilada, digamos, empieza a decidir qué compra o qué no compra. Yo leía algunas notas que habían salido en distintos medios periodísticos que muchas veces dicen, dame lo que me cubra y lo otro no lo llevo, o lo otro déjamelo pendiente y veo si mi hijo me puede ayudar. Y nos encontramos en una situación obviamente que termina afectando la salud, la calidad de vida, porque entendemos, digamos, que cuando uno habla de personas que están atravesando una enfermedad en distintos estadios que puede ser esa enfermedad, digamos, cómo repercute eso en la calidad de vida de una persona, ¿no? Que tiene que vivir padeciendo el dolor, o que tiene que vivir pidiendo ayuda a terceros, o directamente no consumiendo los medicamentos. Y por otro lado, cómo esto afecta también el servicio público de salud en general, el sistema de salud. Porque una persona que no tiene un tratamiento probablemente termine más veces internada o termine yendo más veces a la guardia. Digamos, esto también genera un colapso dentro de lo que es el sistema de salud, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el acompañamiento que va a tener, o por lo menos el tanteo que observa usted que tiene este proyecto que ha presentado? ¿Cuál es el camino que va a seguir también? Sí, el proyecto ingresó en la Comisión de Desarrollo Social y Salud ya hace
la semana anterior, se generó una discusión puntualmente teniendo presente en cuanto a las medidas donde estaban documentadas, digamos, las decisiones estas de cambio de gestión. En la gestión anterior, como yo les decía, había todo un plan, Claro. plan Vivir Mejor, digamos, fue por escrito, documentado, con todo el detalle de los medicamentos y demás, y ahora nos estaba costando un poco acceder a información documentada, si bien esto pasa, y sabemos que pasa porque salió en todos los medios periodísticos, han salido testimonios de un montón de jubilados y jubiladas, no es que es algo que estamos inventando nosotros, nos está costando un poco de tener documentación de esto, que tiene que ver con esta falta de deber de información, a mi criterio, que tenemos de parte del Estado, ¿no? Y que obviamente es una negligencia parte del Estado esto. Pero bueno, se generó un poco la discusión en eso. La idea era que incluso esta semana que nosotros tenemos sesión pudiera ingresar a tratamiento este proyecto, pero bueno, todavía lo tenemos en comisión, así que en cuanto al acompañamiento, ahí estamos. Pareciera de Pedro Ullo que en realidad es un tema que afecta a este grupo tan de vulnerable como son los adultos mayores, y a mí me genera toda una contradicción esto, porque si yo tengo una mirada más jurídica, nosotros estamos atravesando en lo jurídico un cambio de paradigma en lo que es los derechos de los adultos mayores, ¿no? Y este cambio de paradigma tiene que ver con el tema puntualmente de la autonomía, ¿no? De que no nos guiemos como antes, que decíamos, bueno, el abuelo o la abuela va a vivir en tal casa porque yo lo decido, o yo decido que le vendo la casa. Tomamos decisiones respecto de los demás, ¿no? Respecto a estos adultos mayores. Hoy en día todo esto viene con un cambio generalizado, incluso cuestiones que se han judicializado y que tiene que ver con esto de que las personas dentro del marco de su autonomía de la voluntad puedan decidir qué hacer o qué no hacer, no solamente dónde vivir, sino qué tratamiento someterse o con quién vivir. Entonces, planteamos toda una cuestión que tiene que ver con lo jurídico, del respeto a la voluntad, sustentado esto en convenciones interamericanas de protección de los derechos de los adultos mayores, que nuestro país incluso ha ratificado, y que no solamente tiene que ver con la autonomía de la voluntad, tiene también que ver con este deber del Estado de garantizar el derecho a la salud, digamos, teniendo presente las características de un grupo en estas condiciones. Bueno, nada, todo eso parece que queda en letra muerta cuando nosotros decimos letra muerta de la ley, y la realidad es que en la práctica vemos dificultades, que esto no se está cumpliendo. Estamos hablando con la doctora Noelia Domeneghini, estamos hablando de los jubilados y estamos hablando puntualmente de medicamentos que hoy, bueno, ya no los tienen cubiertos al 100%. De hecho, una farmacia ha dispuesto que esos medicamentos, para unas farmacias en realidad, que son las de AMEN, ha dispuesto un porcentaje de descuento especial en esos medicamentos, que algunos, esto por algunos mensajes que hemos recibido, son muy necesarios, o el médico le indica, mirá, sí, podríamos usar otros medicamentos, pero este es el mejor para vos, el que más se adecua a vos. Entonces, el jubilado, digo, para el jubilado y para el que no es jubilado, el médico es palabra santa, entonces tiene que ver con los derechos, pero tiene que ver también con las necesidades de cualquier persona a poder, digamos, contar con lo mejor para su salud. Sí, sí, totalmente, ¿no? Con un tratamiento que le implique una digna calidad de vida, ¿no? Y que si tiene que transcurrir una enfermedad, la transcurra de la mejor manera posible, digamos. Incluso cuando hablamos de medicamentos para enfermedades crónicas o enfermedades graves, como puede ser incluso el tema del oncológico, también antes tenían una cobertura más o menos de un 60% y eso se redujo un 40%. Estamos hablando de medicamentos muy caros y que el paciente con una enfermedad crónica de estas características requiere, digamos, tomarlo digamos, todo el tiempo, digamos, con una regularidad, sin interrumpirlo. Yo no soy médica, pero creo que es algo que todos conocemos y sabemos. El sentido común lo indica. Totalmente. Y en cuanto a el plan Vivir Mejor, se entendía que tenía una cobertura aproximadamente un 75% de los medicamentos de los jubilados. Y eso se redujo ahora a un tercio. Y en dinero se entiende que hay una reducción entre 50, puede ir de 50.000 a 170.000 pesos, digamos, lo que implica en el bolsillo de la gente. Repetí ese valor, por favor. Entre 50 y 170.000 pesos le puede implicar, digamos, en el bolsillo de la gente la cantidad de medicamentos que consumen y la imposibilidad ahora de un descuento del 100%. Desde PAMI se indicó que nadie se va a quedar sin su medicamento haciéndolo por algo que se denomina por excepción. ¿Tuviste vos alguna novedad? Si esto le resulta
fácil para hacer a los jubilados, si es real, digamos, esto, porque yo no he tenido, así como he tenido planteos de queja por medicamentos que se han quitado, no he tenido, que generalmente nos escriben también cuando resuelven un problema, no hemos tenido mensajes que digan, sí, mira, a mí me lo resolvieron de esta manera. O sea, ¿a ustedes les llegó algo de esto o no? Tenemos conocimiento porque aparte ingresé al sistema de PAMI cuando estaba trabajando sobre el tema y vi el tema este de la excepcionalidad y... A ver, yo entiendo que sí, se puede solicitar, pero después queda a criterio también del organismo el otorgamiento o no. No es automático. No es automático, exactamente, y vos ya le implicás también, no solamente el traslado del jubilado o jubilada al PAMI, ¿Sí? Que a ver, todos sabemos lo que fue en su momento, previo a la gestión anterior, que fue una buena gestión, entiendo, del PAMI, las colas y las dificultades y las quejas que teníamos de la gente que estaba horas y horas en la oficina del organismo para solicitar un medicamento, para solicitar... Y después el tiempo para que esa excepcionalidad se otorgue, porque Exacto. Eso no es inmediato. Obviamente. De hecho, hasta uno de los requisitos tiene que ver hasta con una entrevista socioambiental de domicilio. O sea, todo esto implica todo un movimiento del organismo que es un desgaste para la gente y para la salud. Para la gente del traslado y de lo que implica estar ahí, movilizarse y demás, o tener que recurrir a terceros, que Correcto. Generalmente son los familiares y que a veces no están. E incluso, creo Y el yo, tiempo. desde lo psicológico, a una persona de la tercera edad, bueno, generarle un nuevo problema para ver si va a conseguir o no el medicamento, evidentemente creo yo que tiene que impactarle bastante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, se estaba muy vinculada toda esta cuestión al impacto en la salud mental de los adultos mayores, teniendo presente que es un estadio de la vida donde no todos, digamos, lo transitan del mismo modo ni de la misma manera. Hay muchas situaciones de depresión, de temas vinculados a la salud mental y todas estas cuestiones que tienen que ver con aumentar, digamos, el nivel de preocupación, más de generarles una calidad de vida lo más digna posible en los últimos años de la vida, porque la realidad es que es así. Obviamente tenemos adultos mayores que van, según la convención, a partir de los 60 años, pero también tenemos adultos mayores de una edad muy avanzada y que la idea es que puedan transitar, digamos, sus últimos años de vida de la mejor manera posible, de la manera más tranquila. La realidad es que vivimos en épocas donde la salud mental está afectada, no solamente por estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones de la política de gobierno, que obviamente impacta. Yo no quiero pensar en un jubilado que tiene que alquilar en la ciudad de Tandil. No, es imposible. A ver, realmente imposible. Es imposible. Es imposible. No te dan los números, pero de ninguna manera. ¿Cómo no vas a pensar que una persona que está transitando en este periodo, que está sola, porque a veces, bueno, hay hijos, hay familiares que obviamente generan también toda una situación problemática para el que tiene que acompañar, para el que tiene una vida, un trabajo. Sí. Digamos, es estresante a nivel familiar, ¿no? Después voy digamos, a este tema que por ahí es una cuestión más de fondo. También hay una realidad que los medicamentos son caros para todos. Los medicamentos son carísimos en la Argentina de acuerdo al poder adquisitivo que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, que ningún gobierno se haya puesto los pantalones largos respecto a lo que es el tema laboratorio. Bueno, lo hizo Ilia en su momento y así le fue, ¿no? Pero hoy ningún gobierno se le ha animado. Este gobierno empezó ahí un esbozo del tema, que ojalá se logre, pero nadie se le ha animado a los laboratorios, porque si uno va a los costos, viendo en algunas, gente que sabe del tema, uno va a los costos, no tiene nada que ver el costo de un medicamento con lo que uno paga en farmacia, sea jubilado, clase media o una persona rica. Sí, sí. ¿No? O sea, nadie se le animó a ir al problema de fondo, ¿no? Que es justamente el tema de los laboratorios que hacen lo que quieren. Perdón, esto acá no la involucro a la doctora Domeneghini, que hacen lo que quieren. ¿Qué nos dicen, Rodolfo? Un mensaje que nos han enviado por acá nos dice en el PAMI: hoy es todo problema, sacaron muchísimas cosas, ya es imposible comprar los remedios para los adultos mayores. Igual que la internación domiciliaria, nosotros tuvimos que ir a la Defensora Federal de la calle Roca para poder solucionar todo jurídicamente. Un saludo para Noelia, para ustedes también, dice Ricardo Charlone. Gracias. Gracias, Ricardo. A ver si había otro sobre este tema. No, creo que no. Había otro, por otro tema. Bien. Claudio, me parece. Noelia, ¿seguimos charlando en un ratito?
Muy bien, continuamos aquí en Tandil Despierta, el desayuno de hoy, en este caso con la doctora Noelia Domenighini. En este caso vamos a hablar un poquito del tema que, está vinculado con la inseguridad aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, hace algún ratito hablábamos con uno de los vecinos de la zona de la calle Figueroa. Bueno, hay distintos puntos de la ciudad donde evidentemente el tema preocupa y mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros siempre digo que vemos reflejada esta situación no solamente por los reclamos que recibimos de los vecinos en la Comisión de Seguridad, Género y Derechos Humanos, de la que participo y soy vicepresidenta, digamos, sino también en la participación activa que tenemos en el Foro de Seguridad, digamos. El Foro es un espacio donde uno ve la situación de la seguridad en Tandil y la situación de la gente, la preocupación de la gente constante de distintos barrios, porque ya no es un barrio en particular, sino que es a lo largo de toda la ciudad, digamos, siempre hay un barrio nuevo que se suma a los reclamos. La verdad que sí, que nos preocupa. Nosotros en su momento hemos tratado, digamos, desde el Consejo Liberante de solicitar más cantidad de móviles para la ciudad de Tandil, que dentro de las posibilidades que nosotros tenemos como Consejo Deliberante de poder hacer, digamos, ¿no? Después entendemos que hay una gran parte que tiene que ver con el Ejecutivo Municipal y con la Secretaría de Protección Ciudadana, que tiene que ver en esto de trabajar y generar políticas públicas en la prevención del delito. Me parece que ahí todavía, requerimos de mayor trabajo, de mayores medidas que al día de la fecha parecieran no estar, si bien entendemos que a veces se hacen algunos esfuerzos, digamos, esto es insuficiente. Ha sido una secretaría que incluso en este último tiempo ha cambiado incluso de funcionario a cargo, que eso también implica, una demora a veces en lo que uno quiere hacer, porque no es lo mismo venir trabajando desde el marco de un año con una decisión de política o de gobierno, de políticas públicas, que estar 4 meses, no modificar, empezar todo de cero de vuelta. De hecho, nosotros en lo que va del año todavía no hemos recibido el informe de Protección Ciudadana respecto de que prevé la ordenanza que crea la Secretaría respecto de cuál es el estado de situación de la ciudad y cuál es el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría. Todavía estamos a la espera. El último tiene más de un año. Yo no estaba en el Consejo en aquel entonces, que es el último que se presentó, tiene ya más de un año y pico, digamos. Había un proyecto para, digamos, anexar cámaras privadas al sistema de seguridad de cámaras del municipio. ¿Cómo está ese tema? En silencio. Esa es una ordenanza que, si mal no recuerdo el número, creo que era la 17835, puede que esté errando en algún número, pero creo que era esa. Fue una ordenanza que se trabajó muchísimo. De hecho, cuando yo presenté un pedido de informes en abril de este año, solicitando la reglamentación de la ordenanza, pues la ordenanza está sancionada, pero no tiene reglamentación del Ejecutivo que la requiere para ponerse en funcionamiento. Correcto. Porque hay mucho articulado en la lectura de la ordenanza que requiere que el Ejecutivo reglamente para ver cómo se va a poner eso en funcionamiento. En su momento, cuando estaba la secretaria anterior, la doctora Vanessa Frías, en una reunión que nosotros tuvimos de la Comisión de Seguridad, le solicitamos que nos dijeran, bueno, no, que sí, que no, que es muy complejo, que el tema de anexar las cámaras de videovigilancia privada con lo público, que la nube, que el Microsoft, bueno, era toda una cuestión así medio en el aire. Por ese motivo presentamos el pedido de informes y la realidad es que a la fecha sin respuesta al respecto, ni reglamentación de la ordenanza tampoco. O sea, el pedido no fue contestado y tampoco fue reglamentado. Que la verdad es que es una ordenanza interesante porque tiene que ver con esto de la prevención del delito, donde en definitiva incluso hubo ciudadanos y ciudadanas que en el marco del foro querían y ofrecían sus cámaras para trabajar en la prevención del delito. Sí, hay una cuestión, Noelia, que salvo excepciones, las cámaras están sirviendo en Tandil, salvo honrosas excepciones, pero están sirviendo, bueno, como cuestión disuasoria, probablemente sí tenga que ver con la prevención del delito, pero después por ahí es más un aporte de pruebas que una cuestión preventiva, porque, bueno, obviamente, si no se hace un trabajo a través de software e inteligencia artificial, es muy difícil tener tanta cantidad de personas monitoreando como cámaras hay, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ahí hay todo un cambio que tiene que ver con el sistema de monitoreo, con el funcionamiento, con el edificio que todavía estamos esperando de la Secretaría de Protección Ciudadana. Nosotros la otra vez fuimos a conocer, yo puntualmente no lo conocía, lo que es el sistema de monitoreo que tenemos en la ciudad de Tandil, es muy chico y es tal cual, es para ver cuándo el delito se cometió, rever determinados parámetros y buscar
a la averiguación del delito. Claro. Pero si vos tenés un sistema de monitoreo funcionando, como, mira, yo siempre pongo el ejemplo del municipio de Pilar, que fuimos el año pasado en el marco de la campaña. Sí, sí. Vos tenías toda una pared, digamos, con cámaras de distintos lugares, de distintos espacios del municipio, estamos hablando de un municipio grande, y tenías un montón de operadores constantemente mirando las cámaras y activando ante cualquier situación o cualquier, digamos, situación, digamos, de sospecha, automáticamente se comunicaban con la policía e iban al lugar, digamos. Desde ese lugar sí funciona la prevención del delito. Ahora, si vos vas a tener las cámaras para solamente, digamos, recabar información una vez que el delito se cometió, bueno, digamos, el sistema de monitoreo que tenés no está funcionando, no está sirviendo. Obviamente que el anexo, digamos, de las cámaras de videovigilancia pública con el privado quizás tenga que ver, sí, más con la comisión del delito para averiguar respecto de qué fue lo que pasó. Pero también es una demanda de la gente esta, porque todo el tiempo la gente está reclamándole a la justicia el tema de la nunca está de más. O sea, Nunca es necesario. Pero además, aparte, habían lugares que tenían que ver con estacionamientos públicos, no era solamente de las viviendas, de las casas particulares, digamos. La ordenanza es muy valiosa, es muy interesante, pero bueno, lamentablemente está debe ser 2 años por lo menos que se sancionó o más, y quedó ahí. Yo creo, ¿hay experiencias de este tipo en otros lugares? Sí. Sí, tengo entendido que sí. Te digo por el tema de la compatibilidad, digamos. Cuando presentaron ustedes el proyecto, nosotros, desde nuestra ignorancia técnica, pero, bueno, mínima sapiencia, pensábamos esto, ¿no? Cuán difícil va a ser compatibilizar todos los sistemas que son diferentes, digamos, son DVRs diferentes, son sistemas de cámaras diferentes. ¿Cuáles serían compatibles? ¿Cuáles no? Bueno, los compatibles sería bueno que estén, digamos, por lo menos eso. Y después, por otro lado, que nos explicaron cómo se hacía, no sabíamos cómo se diferenciaba, por ejemplo, un sistema de cámaras donde hay cámaras en el interior de la vivienda y en el exterior, solo se puede utilizar las del exterior, sí, obviamente, sí, ¿no? Sí, obvio. Entonces, bueno, me explicaron que ahí se toma el IP de la cámara, en fin, cuestiones técnicas que yo desconozco, pero que también hay que tener en cuenta. Que es posible, digamos, sumarlas. En algunas sí, quizás no sé si todas. El tema es la gestión, porque si vos me decís, pasaron 3 años o 2 años y medio de la sanción de la ordenanza, no tiene reglamentación y solicitas información para ver en qué estado está y te dicen es muy difícil, pero no hay más que esa información, si hubo una reunión, si se concretó algo, si se avanzó, nada. La ordenanza que mencionaba la doctora es la ordenanza 17.835, tal cual lo dijo la doctora, y es del día 15 de diciembre del año 2022, es decir, que faltan 2 meses para que cumpla 2 años, sí, justamente, sí. Con un título realmente muy ampuloso, ¿no? Sí, Programa de participación ciudadana en el sistema de biovigilancia pública en el ámbito del municipio de Tandil. Sí, la verdad es que fue una ordenanza ambiciosa y discutida y que se trabajó mucho. Yo recuerdo que cuando presenté el pedido de informes, que obviamente no fue parte del trabajo que se hizo, pero sí de la exigibilidad de la puesta en funcionamiento, recuerdo que incluso personas que no son de nuestro bloque político, pero que habían sido parte de las discusiones, me dice, qué bueno que hayas presentado esto, porque la verdad que es interesante, trabajamos un montón, y bueno, aún así, desde abril a la fecha, sin respuestas. Correcto. Nos queda hablar de endometriosis. Contanos brevemente el proyecto, que esperemos se trate pronto. El proyecto, por suerte, va a ingresar a esta sesión del día jueves. Ajá. En principio es un proyecto que va a tener, entiendo, un dictamen positivo. Todo puede pasar en el recinto, pero en principio tendría visto bueno del resto de los bloques, que tiene que ver no solamente con adherir a la ley provincial de endometriosis que se sancionó en el mes de julio, sino también de que en la ciudad de Tandil, digamos, se establezca como el 14 de marzo como el Día de la Endometriosis. Y en ese día, digamos, tanto el municipio como algunos otros lugares donde generalmente son iluminados, digamos, tienen un plan de iluminación de colores y demás como tiene nuestra fachada del municipio, lo sea en color amarillo, que tiene que ver con un color, digamos, que tiene que ver con la solidaridad de las mujeres que padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que tienen muchas mujeres, pero que ha sido silenciada e invisibilizada mucho tiempo, y que en las mujeres que las padecen no solamente tiene que ver con cuestiones que afectan a la salud, sino también a veces a lo económico, porque es una enfermedad bastante silenciosa, que no tiene cura, digamos, que una vez que la mujer la padece solamente tiene un tratamiento, digamos, para tener una mejor calidad de vida posible, pero que a veces el dolor es tan intenso que provoca esta dolencia que, por ejemplo, no puede ir a trabajar.
cuando uno lee los testimonios de mujeres que han atravesado, que atraviesan esta enfermedad, manifiestan que más de una incluso ha quedado sin trabajo en determinadas situaciones. O sea que no solamente afecta a la cuestión de la salud, sino también a la cuestión económica y al acompañamiento que tiene que tener también desde las familias, el tema de salud mental también. Todos sabemos que cuando uno está atravesado por una dolencia, la salud psíquica y emocional es una de las cuestiones que más se afectan. Y nos parece que, bueno, que aquello de lo que no se habla pareciera que no existe, así que podamos poder hablar en Tandil de este problema y de esta enfermedad que padecen las mujeres es importante, que lo podamos visibilizar es importante. Tuve la oportunidad de hablar con médicos de la ciudad, ginecólogos de la ciudad de Tandil, y estaban muy contentos por esto, le parecía muy valiosa la ley de provincia y muy atinada también la ordenanza local. Así que bueno, esperemos que el jueves vayamos para adelante con este tema. Bueno, es bueno eso también. Noelia, gracias por molestarte aquí hasta los estudios del ECO y seguimos charlando en cualquier momento. No, a ustedes, muchas gracias. Muy amable. La doctora Noelia Domenghini aquí acompañándolos en Tandil Despierta, varios temas considerando en este desayuno.